Vamos a empezar a grabar ahora. Hola, Bueno, ¿se escucha? Sí. 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 Bueno, Mi Mónica, pregunta perdón era que te si corté, esto... Sí, espérate, Sergio, porque estaba hablando Mónica y yo la corté. Espérate. sí, para terminar la idea, ¿no? Sí, sí. Hoy, a diferencia de esos años, Daniel, que usted decía del plan estratégico, el plan de desarrollo estratégico local que hicieron los uruguayos, Capandegui, Capandegui y bueno, un gran y planificador algunos uruguayo, más. que nosotros tenemos acá una compañera de Sí, Uruguay. sí. Un gran planificador uruguayo. Claro, yo los acompañé en ese momento, estaba como directora de ambiente del municipio, así que conozco bien el Entonces plan me y demás. conoces a mí de esa época también. Y debo haberlo visto, sí. Pues yo Yo fui estaba mucho muchas con veces a hablar al Marsiglia. Consejo Deliberante, me Claro, pusieron... sí, bueno, claro. Bueno, ese fue el problema, ¿no? Que cambió el gobierno, cambió el color político y obviamente la conformación del Consejo y no hubo acuerdo después para llevarlo adelante. Pero el problema más grave que hoy tenemos es justamente estos espacios grises que están, pero que después va a venir la gran pregunta, ¿quién de todos estos sistemas, ¿no? Nacionales, subnacionales? ¿Quién va a asistir en esos servicios básicos a esa gente que está en esos loteos que están por fuera del ejido? Los ejidos son circulares, más allá de que la forma no es circular porque se solapa con el otro, o en el caso nuestro porque hay una división interprovincial, nosotros somos límite con la provincia de Córdoba, así que nuestro círculo no es perfecto, después entran a jugar los arroyos o algún componente geográfico que hace la división. Pero bueno, ahí se nos presenta otro problema, es cómo se acciona desde el municipio con respecto a estos loteos que están por fuera del ejido, donde el municipio, donde ese tipo de fraccionamiento ni siquiera pasa por el municipio, ¿no? Es decir, es autorizado directamente desde el catastro provincial. Bueno, ahí te pone en el corazón de la clase 10, relaciones intergubernamentales. Claro. Cuando vos eras Claro, por eso es que directora de yo... ambiente, no había, por ejemplo, para el resto de los compañeros, no había relaciones intergubernamentales, porque el No. gobernador no quería hablar con el intendente. Así de Bueno, sencillo, ¿eh? hoy estamos igual, ¿eh? Hoy estamos Bueno. igual porque volvimos a la misma relación, digamos. Bueno, pero a Así que hoy ver, pero tampoco esto se era abre. literal, ¿eh? No había Sí. diálogo. En todo No. su mandato, el intendente de esa época, con el cual yo trabajé ahí en Villa de Merlo, había hablado una vez con el gobernador. El intendente de la época que estoy hablando yo era un intendente radical Radical y K en habló ese momento. una vez habló Sí. con el gobernador. Y después el diálogo era en el nivel... alguna vez sí podía hablar el ministro. Estamos hablando de la tercera ciudad de la provincia, no estoy hablando de un municipio muy pequeño, estoy hablando de que Villa de Merlo no es grande en población, pero es el tercer municipio de la provincia, ¿no? Uno en general está acostumbrado, yo podría entender eso de una comuna de Córdoba, que no hable el gobernador, ¿no? Pero no la tercera ciudad de la provincia. Bueno, ese era el nivel. Entonces, la clave ahí no es un tema tan difícil, Mónica. A ver, sí. No. ¿Por qué? No. Porque esto ocurre permanentemente en otras provincias. Yo fui a trabajar hace unos 14 años, 14, 15 años, fui a trabajar a Formosa, había un problema con la comunidad Huichí, que había habido un problema serio, la comunidad Primavera, ¿no? Entonces, bueno, me mandaron del gobierno federal a ir a indagar un poco el tema de a ver qué podían hacer los municipios en ese problema, ¿no? Y bueno, y yo le pregunté por el tema de los límites, ¿no? A un intendente. Y me dijo, y Gildo me dijo que de acá para allá me ocupe yo, y de acá para allá, ¿no? O sea, el límite político-administrativo era una decisión de Gildo, ¿no? Bueno, eso es el plano ese de las relaciones intergubernamentales, ¿no?
más de las personas que yo marqué. Vieron que yo marqué en intergubernamentales, digamos, están las normas, que es como creemos que operan. La lógica de los partidos políticos, que está un poco en el medio, digamos, y después las relaciones interpersonales, que tienen un componente determinante en las relaciones interpersonales. ¿Cómo se va a resolver eso? Y a ver, desde lo formal es muy difícil, por el modelo municipal que tienen, la jurisdicción administrativa y política del municipio. Pero ese tema, ¿cómo se va a resolver? En relaciones intergubernamentales, que pueden ser, yo se lo puse a alguien en uno de los comentarios, pueden ser positivas, pueden ser negativas, o sea, en el sentido de que, ¿sabes qué? No, sí, en la jurisdicción mía te voy a autorizar un centro atómico y te voy a dejar sin competencia, o brillar por su ausencia. Y todo queda en una situación más difusa, ¿no? Yo cuando en el comentario que vas a ver, Mónica, yo te hice también hincapié, porque vos lo conocés si sos residente de ahí, el tema de cierta idea de Estado, de cierto Estado capturado por los desarrolladores urbanos, ¿no? Sí, eso sigue igual, eso ¿No? está igual. ¿Por qué? Porque hay un A Estado... a mí me consta de esa época que hay una calle que iba para el parque industrial, vos sabrás el nombre de la calle, que no tiene los metros, no tiene el ancho porque le liquidaron pedazos de metros cuadrados para venderla. O sea, vendieron no vendieron terrenos públicos, vendieron espacio público. Claro. Sí. Para el resto de los compañeros que por ahí no conocen la ciudad. O sea, vendieron espacio público. Claro. Como si yo loteara una plaza. Bueno, hay una plaza y la plaza que está en la otra cuadra de la municipalidad la vendieron. Bueno, eso tiene que ver, yo le hice a Mónica que haga mucho hincapié. A lo mejor es una deformación profesional mía, pero yo creo que en su tesis tiene que mirar mucho las capacidades de la municipalidad. Sí, sí. Sí, ¿no? sí, Porque sobre todo, bueno. más que del gobierno provincial, de la incapacidad del gobierno municipal. O sea, para que yo cuente una anécdota que a lo mejor Mónica ni sabe, porque el informe mío fue reservado, la municipalidad no sabía en ese momento si tenía la propiedad porque no había escritura del edificio municipal, por ejemplo. Sí. O sea, ustedes entienden que no estaba la escritura del edificio donde estaba la municipalidad. Y donde funcionaba el Consejo Deliberante, que era la terminal de ómnibus, ¿no? ¿Correcto? Sí, sí, la vieja. Claro. Estaba en ilegalidad. ¿Por qué? Porque la donación de un particular había sido para usarse como terminal de ómnibus, no como Consejo Deliberante. O sea, los dos poderes del Estado local eran ocupas. Bueno, así funcionaba la municipalidad. Entonces, esa municipalidad frente al desarrollador urbano, ustedes se dan cuenta que el problema de capacidades, que es uno de los temas que yo he señalado ya en estas clases, ¿sí? Esas capacidades son muy limitadas, ¿no? Entonces, en su tema, el gobierno subnacional está como en el corazón del problema. Sí, sí. ¿No? Por más que sus temas aparezcan sí. otros actores de todos los niveles, aunque el federal se le desdibuja un poco a Mónica, no por el tema y por la situación de la provincia. ¿Sí? Porque es una de las provincias que está como alambrada, digamos, ¿no? O sea, donde el Estado federal no se puede meter mucho, ¿no? Porque la provincia trata de impedirlo. Esto también pasa en muchas provincias, eso, ¿eh? Por el contrario, digamos, hay otros compañeros que pueden tener completamente otras situaciones, donde el rol del gobierno local va a ser completamente distinto y las relaciones intergubernamentales van a actuar de una forma completamente distinta.
¿sí? Perdón, Yolanda, que estamos hablando mucho de Argentina y no estamos hablando, pero bueno, ya, No hay problema, yo escucho, aprendo de todos. sí, porque hoy no es. Carlos me mandó un mensaje, pero no lo veo, y está Andrea, ¿no? Creo que es de Uruguay, pero no la veo tampoco. Andrea, vos sos de Uruguay, ¿no? No, porque hay dos Andreas. No, yo soy de Tandil. Da, de Tandil. No, porque hay otra compañera que tiene un tema y ahí Ah, no, la compañera de Chile es Andrea, que le hice varios comentarios. Porque también, después empiezan a aparecer los temas cada vez más pequeños. Por ejemplo, Andrea, que trabaja el tema de desastre, yo no sé si se ha dado cuenta que en el medio le agarra un cambio competencial. O sea, hay lo que van a ver en la clase de mañana, ¿no? Que voy a exteriorizar mañana, que es la descentralización. Tiene un cambio competencial. O sea, la competencia pasó de un nivel al otro. Entonces ella mira como los desastres, pero hay toda una dimensión que le impacta sobre eso, porque algo era de una competencia y pasa a otro nivel de gobierno, ¿no? Y recientemente. Entonces, hay que procesar en la tesis ese cambio. O sea, no es el corazón de la tesis, a lo mejor, porque ella mira el desastre natural en términos ambientales, pero en el medio le pasa que algo era del nivel federal y pasó al nivel regional, en el nivel intermedio. En el caso chileno, ¿no? Y en algunos, bueno, pues no, la compañía de Uruguay es interesante, pues está trabajando con el tema de una de las pasteras y el tema de la infraestructura también. Pero cuando ustedes meten en algunos temas, solitos caen, ¿eh? Ah, no, porque el desarrollo territorial y la relación entre la empresa y el gobierno uruguayo, no sé qué, y la participación ciudadana. Sí, bueno, sonaron, porque la participación ciudadana se da en el territorio de un gobierno local. Gobierno de proximidad, gobierno de cercanía, la participación ciudadana, la que va abriendo el grifo para esas cosas suele ser el gobierno local. Y sobre todo el municipal. Entonces te abre o te cierra, o te bloquea, o te promueve, ¿no? Pongo como ejemplo, un contraejemplo, que que es muy interesante. Todos recordarán el problema de las pasteras en Gualeguaychú, en el lado argentino. La realidad es que, ¿por qué estalló la gente en Gualeguaychú? Porque había habido, ahí aparece Alexis, que antes lo nombré. Porque en Gualeguaychú, los años previos a la instalación de la pastera, había ocurrido un muy activo proceso de participación ciudadana alrededor del plan estratégico. Profesor, perdón, dice Carlos que si lo pueden aceptar. Recién ahora está entrando Carlos. Ok, listo. Había habido un proceso de participación de los pocos planes estratégicos bien participativos que hubo en la Argentina, que en general son bastante tecnocráticos, ¿no? Sobre eso hay escrito, Nardaquión escribió sobre modelos de participación en planeamiento estratégico, hace 20 años escribió sobre eso, un sociólogo. Entonces, la participación ciudadana terminó bloqueando y terminó condicionando. ¿Ustedes se acuerdan lo que fue el impacto territorial? Cómo Gualeguaychú iba... A ver, después el gobierno nacional se montó arriba de eso, pero digo, inicialmente la opinión era tratar de limitar esa participación ciudadana y que ocurriera que Uruguay pudiera poner la pastera, porque estaban esperando para poner las pasteras no en Entre Ríos, sino más bien en Corrientes. Estaba todo preparado. La provincia de Corrientes tenía todo armadito para alargar su política de pasteras.
¿sí? Y el gobierno nacional, obviamente, guiño, guiño, digamos, ¿no? Y, bueno, esa participación ciudadana había sido promovida por el gobierno local, en particular el municipal. Había habido, en una provincia, había habido, ¿no?, una movilización social importante. Era un gobierno que, no era, que era de un signo político de centroizquierda, lo llamaríamos, era un partido vecinal, desprendimiento del Frente Grande, para los que sean más viejos y les guste la política. Bueno, entonces confiaba, y sobre todo en esa época, porque hoy no, pero en esa época confiaba en los instrumentos de participación ciudadana, etcétera, etcétera, ¿no? Estaba la experiencia del Frente Amplio del Uruguay, del PT en Brasil, digamos. Era un momento de más participación ciudadana, tema que va a aparecer en la clase de mañana también. Tenía que ver con un momento histórico. La participación ciudadana en América Latina y en Argentina ha ido de más a menos, ¿no? Y esto es importante como marco para los que vayan trabajando, porque hay varios que quieren meter la dinámica de participación ciudadana, pero la están metiendo bien a través de un instrumento que es la mesa, en general, la mesa de trabajo, ¿no? No aparece, fíjense, nunca institucionalizado eso, que es lo que hablábamos la semana pasada, ¿no? Y es bastante micro en el territorio. ¿No? No hay participación, nadie está como diciendo la participación ciudadana y en un municipio, o un instrumento de participación ciudadana más en un nivel provincial. Se van a encontrar en la clase de mañana referencias, porque las fui modificando en función de lo que yo voy escuchando y leyendo de ustedes. En los 80 se pensaba que sí, que tenía que haber instrumentos de participación ciudadana al nivel provincial, con plebiscitos, con las revocatorias de mandato, que muchos operaban en el gobierno local por cercanía, pero, ¿no? La misma Mónica puede decir, en San Luis es una de las provincias donde se han hecho consultas populares, muy direccionadas, ya lo sabemos, ¿no? Pero es una provincia donde hay los bonaerenses nada, nada, de nada, de nada. Bajo ningún gobierno de centroizquierda peronista, de centroderecha peronista, del PRO o del radicalismo. Nada, cero. ¿No? Bueno, cuidado, si meten la dimensión de la participación ciudadana, a eso se les mete por la ventana el tema del gobierno subnacional. Daniel. Sí, me interesa mucho el tema. Un profe me comentó que usted tiene un artículo, pero no lo pude encontrar en internet, sobre 15 formas de participación ciudadana. ¿Puede ser? Sobre instrumentos de participación ciudadana. Es un libro que salió en Chile. Todo lo que más, Es un libro. todo lo mío en Argentina, de Argentina, está en academia.edu. Ajá. O en researchgate.net. Ahí está todo. Todo lo que... No está lo más nuevo, pero por una cuestión de derechos... Yo les di para leer el artículo... A ver, el artículo que leyeron en inglés es de un libro que salió en el 2022 en Inglaterra y que vale 160 libras. O sea, el libro ese vale hoy como, no sé, más de 100.000 pesos argentinos. Yo no quiero que los ingleses me corten la cabeza. Entonces se los mando a ustedes, pero no lo pongo en academia.edu, ¿no? Un libro mandado de otro lado, no pasa nada, nadie me va a venir a reclamar, pero ese está. No es de 15 formas, es una pequeña evaluación de los instrumentos para clarificar. En una época de mi vida me puse a escribir artículos pensando en mis alumnos del grado.
como un resumencito para que no, porque viste, si no les tenés que dar como partes de otros libros, entonces dije, no, yo les voy a armar unos capitulitos, entonces hice uno sobre desarrollo económico, otro sobre participación ciudadana, son un poco básicos, pero estaban pensados pedagógicamente para que en pocas páginas tuvieran un panorama un poco general de todos los instrumentos y cómo funcionaban en la Argentina, ¿no? Más tipo ensayo. Alexis, ¿estás por ahí? Estuve hablando de tu trabajo, llegaste un poco más tarde, ¿por qué? A ver. Perdón, también hay un texto de Nuria Cunil, refiere a la participación ciudadana, que lo podría buscar en línea. Ah, bueno, eso. A ver, una de las grandes teorías vinculadas al gobierno local, ¿sí? Ah, está sin micrófono, Alexis. Una de las grandes teorías, casi coexistente con la teoría del nuevo localismo, es la teoría de la participación ciudadana, una teoría de los años 70, ¿no? Por eso me dolió tanto que alguien dijera el apunte, que yo había hecho un apunte. Mi clase la transformó en un apunte y me dolió. La teoría del nuevo localismo, que aparece señalada así, que es como un parrafito, es una teoría que estructura el campo de los estudios locales, que plantea dos cuestiones. Una, que es la eficiencia de la prestación de servicios públicos al nivel local, ¿no? Cuanto más descentralizado, se supone que porque hay los costos de producción de servicios, sí, es verdad, en ciertos servicios uno necesita unas determinadas escalas territoriales para la mayor eficiencia, pero hay otras que, básicamente en servicios públicos, que es más pequeña, ¿no? Bueno, el nuevo localismo hace hincapié en esa eficiencia. Y la otra es en la participación ciudadana, ¿no? Por ser el gobierno de proximidad. Esto lo decíamos la semana pasada, ¿no? O sea, ¿cómo imagina a los bonaerenses participando? No, bueno, es muy difícil, porque la provincia de Buenos Aires tiene localidades que están a 1000 kilómetros de la capital, como Patagones, ¿no? O localidades que tienen a 500, como Pellegrini, ¿no? Pero en el nivel local todos vivimos cerca del municipio. Entonces, la participación se da básicamente en el ámbito del gobierno municipal, digamos, ¿no? O de otras formas del gobierno local que estaban en la clase anterior, creo, si no me equivoco, o en esta 10, que es el tema de que la Argentina en particular tiene muchos tipos de gobiernos locales, que eso lo diferencia de otros países. En Costa Rica hay gobiernos municipales, hay como un tipo. En Colombia hay un tipo, ahí lo veo a Carlos, aunque lo vimos la semana pasada, como clasificados por su tamaño, ¿no? Bueno, en la Argentina hay como, en cada provincia tiene su régimen y ¿no? Entonces, algunos de los que trabajan casos van a tener que tener ese cuidado, que es lo que yo le decía a Marga la otra vez, ¿no? Que es la relevancia científica. Cuando uno trabaja caso, y en una tesis doctoral, va a tener que calibrar muy bien la representatividad del caso. Y eso lo diferencia totalmente de una tesis de maestría. Porque las conclusiones tienen que ser más universales. ¿Se entiende? Entonces, es un arma de doble filo esa. Porque la justificación del caso, por ejemplo, Valeria, ¿no? Dice 2 de mayo y Posadas. Bueno, ¿por qué? Ella va a tener que demostrar que 2 de mayo opera al menos como todos los municipios del interior de la provincia de Misiones. Que Posadas tiene ¿no? Pero además las conclusiones son que debería ser
Posadas es como todas las áreas metropolitanas del interior, por lo menos, ¿no? Y 2 de Mayo como cualquier municipio, o sea, ¿se entiende? O sea, tiene que haber una cierta capacidad de traslación, porque si no, el caso por sí mismo en una tesis doctoral no es relevante. ¿No? Ese es el problema, es mi problema ese, que mis tesistas no hacen casos, hacen casos representativos. 2, 3, ¿no? Esto lo hablábamos con Magda el otro día, 3 casos, 4 casos. Bueno, la provincia de Misiones, bueno, ponele que de Neuquén, ponele que trabajemos la provincia de Neuquén, ¿no? De hecho, yo le propuse un tema más general, más nacional, ¿no? Pero tiene que haber una capacidad de poder trasladar el caso. Sí, que sea representativo, porque si no, ¿dónde está la tesis doctoral? El corazón del aprendizaje, ¿no? Una tesis doctoral, la diferencia de la de maestría, que esto es científico, y las conclusiones, y la ciencia tiene que trabajar sobre cuestiones, ¿sí?, más de carácter general, más universales las conclusiones. Si yo me voy muy, ¿no?, a una cosa muy pequeña, sí, bueno, desde el método, hay una compañera que es antropóloga, podrían discutírmelo, por supuesto, y yo soy consciente de que me lo podría discutir, ¿no? Pero las conclusiones de la tesis doctoral tienen que ser trasladables a otras situaciones y a otras cuestiones, ¿no? En cambio, una tesis de maestría es distinto. Bueno, hay que saber mucho de algo, ¿no? De ese caso uno conoce como mucho. Leyó todo, conoce todo, bueno, con eso alcanza en la tesis, pero no necesita trasladar, ¿no? O sea, en el caso, cuando yo veo un caso con ustedes, a ver, lo trato de hacer en la cabeza mientras hablo. El de Mónica es relevante por el tipo de relaciones intergubernamentales y de construcción, cómo opera el ordenamiento territorial en las ciudades que no tienen completo, no tienen capacidad administrativa y jurisdiccional sobre la totalidad de la mancha urbana. ¿Es Villa de Merlo o pudiera ser Laguna Blanca en Formosa, digamos, que tiene el mismo problema, digamos? ¿Se entiende lo que estoy planteando? Digamos, hay que tratar de llevar, y la mesa de participación de Daniel en la ciudad de Tandil es trasladable, sí, no al conurbano, porque ya lo marcó antes Sergio, pero tiene que ser trasladable a otro lado la enseñanza que nos surge del análisis. Bueno, ¿qué dudas? A ver si hay alguna. ¿Por qué yo nombré a Alexis antes? Ahora dice, no tiene micrófono y no tiene cámara. O sea, ¿por qué lo nombré a Alexis? Alexis. Ah, el caso de Corrientes, Alexis. Tenés bastante. Alexis duda de su tema de tesis, está todavía en ese proceso, piensa que la escala territorial es de la ciudad de Corrientes, entiendo que porque es de ahí, o algo equivalente. No, de Misiones. Bueno, estudió en la Universidad de Misiones y en la Universidad Adventista del Plata, que está, creo que en Entre Ríos, si yo no recuerdo mal. Pero le falta dar una vuelta al tema, ¿no? Él mismo se da cuenta, me parece, Alexis, que tiene que darle bastantes vueltas. O sea, le interesa la gastronomía, bueno, las cosas, pero... Bueno, ¿qué dudas puede haber?
no hay duda sobre mis papers, sobre mis apuntes. En mi caso está muy claro, yo logré leerlos y percibo que están bastante claros. La Son forma en que horas y escribe, horas de pensar la palabra exacta, o sea, la prosa en la que escribe es muy clara. Entonces, por lo menos a mí no tengo, digamos, tal vez, inclusive la forma en que escribe hace como que uno se aterrice al tema de investigación y lo visualiza en sitio, mentalmente. Bueno, por lo menos yo funciono como así, entonces, como que aplica aquí, no aplica esto, o sea, por dónde me orienta al tema de investigación. bueno, yo me alegro porque cada cosa lleva mucho tiempo de pensar de qué decirles, porque estoy dando, no porque sea curso de doctorado, pero tengo que meter como un montón de categorías de cosas que ustedes no vienen de ese campo disciplinar, digamos, y cosas que no pueden olvidarse de considerar. Y además tengo que explicarles a muchos, porque como ustedes no vienen del tema de los gobiernos subnacionales, entonces como muchas cosas de funcionamiento, entonces la bibliografía trato de que sea complementaria, pero que no sea lo exactamente, yo no me estoy metiendo en fulano dice tal cosa y no me metí en esa discusión, o sea, me pueden acusar de algo básico, o a lo mejor usted dice, no, pero el profesor me tendría que explicar autores. Estoy tratando de crear un glosario de conceptos, digamos. No sé, a lo mejor me estoy equivocando, pero es para donde yo creo que tengo que ir con ustedes. No, creo No, que de se hecho, entiende. claro, No, está Vale. bien, sí, está bien. Porque Va es bien, profe. necesario. Sí, también creo que se entiende que es muy concreto sí, sí, sí. el material, es Aparte, preciso, digamos. sí. Me parece a mí Sí, como que va al punto. Y los videos ayudan mucho también, ¿eh? Fueron muy buenos los 2 videos que vimos. Los que tengo son de otras cosas, todo eso es voluntario, yo pongo mucha cosa voluntaria, pero, bueno, esta misma actividad es voluntaria, pero nada, por ahí escuchar y a lo mejor, bueno, esa fundación que casi todos los videos son, es la fundación que yo soy presidente y que yo trabajo sobre sensibilización de temas para funcionarios públicos. Eso es la experticia no académica, sino en el tercer sector de algo que yo presido y dirijo y llevo para adelante para un determinado lugar. Entonces eso es como, a lo mejor hay otras, qué sé yo. Yo no les di de ordenamiento territorial, pero Mónica, buscate la conferencia de José Zingoni, y en 2 horas te va a mostrar todos los instrumentos que hay de ordenamiento, por ejemplo. O alguien trabaja vivienda, o no, y ahí en ese canal hay como 80 videos, y están hechos con esta dinámica, ¿no? Ahí llegó... Profesor, Sí, ¿quién? sí, yo, Sergio. Yo estoy leyendo el material de la clase 10, bueno, y la evolución que usted me hizo del audio, que decía que estaba bien, que incluso podía incorporar más categorías. Bueno, creo que esta segunda clase hay algunos cuantos elementos más para sumar, porque, bueno, el tema del ordenamiento vertical, la coordinación vertical y horizontal, bueno, hay bastante tela para trabajar en este tema. Obviamente que no sé cómo voy a hacer para meterlo en 2 minutos, pero creo que por lo menos un bosquejo de algunas cosas que he ido trabajando, porque hay muchos planes que a veces que vienen desde, como acá usted había puesto, esta cuestión de proyectos que vienen desde el nivel nacional y que se coordinan a nivel subnacional en diferentes, o sea, la provincia o municipal. Digo, en lo que es gestión de residuos, eso lo he visto porque existen planes sobre ese tema, pero voy a ver cómo voy a hacer para meter todas esas categorías Y en 2 minutos. no le asignes, cuando se dice coordinación, no siempre le asignes un valor positivo, en el sentido de que efectivamente ocurre la coordinación. Eso no lo puedo decir en la clase, digo, no lo puedo escribir, o sí lo podría, pero para eso está este seminario. Cuando vos decís coordinación, también estás hablando
O sea, la clase está puesta toda en positivo. Esto debería ser de esta forma, ¿no? De repente dice un párrafo, bueno, pero esto puede estar todo descoordinado, que es lo que en general termina ocurriendo, digamos, ¿no? Pero bueno, teóricamente tendría que haber coordinación horizontal y vertical, digamos, en el territorio. Pero cuidado porque ahí te empiezan a jugar esto que decíamos al principio. ¿Te acuerdas, por ejemplo, que yo expliqué lo del AMBA? Y lo cuento con una anécdota de funcionamiento. Cuando yo estaba en el COCAMBA, el Consejo Asesor del Organismo de Coordinación Metropolitana, en el gobierno de Macri, vos decís, no, eran los tres, Mauricio, María Eugenia y Horacio. Vos decís, no, pero acá estaba todo perfecto, digamos, ¿no? Porque vos decís, no, el jefe de gabinete era de Mauricio y María Eugenia había sido becaria ¿no? de Horacio. Entonces esto tiene que funcionar así y son todos del mismo partido político y todos, ¿no? Y cuando vos veías los funcionarios de una cosa no te firmaban la de la otra. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, vos lo planteás como idealmente el mecanismo de coordinación y aún en momentos donde se supone, porque vos decís, no, Macri por un lado, Cristina por el otro y Daniel Scioli por otro, ¿no? Entonces estaba descoordinado porque la política y no se podían ver y no se hablaban. Bueno, no, cuando eran todos del mismo signo político, también estaba descoordinado el sistema. Y ahí te empezás a preguntar, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Entonces vos decís, sí, hay políticas federales, políticas provinciales y políticas municipales, ¿no? Y encima vos tenés a todo, además lo querés mirar para el tercer sector, o sea, para vos es nada más que un respaldo de lo estatal, digamos. Sí, pero los intereses muchas veces pueden ser, en algún momento pueden ser contradictorios, en otro momento pueden ser de efectiva coordinación, en otros momentos, digo, ¿se entiende? Ya, el esquema que estamos bajando, después hay que mirarlo, contrastarlo contra la realidad. Es multiescalar, vamos a decir, acá van a ser intereses Todo de diferentes escalas. y en un país federal como el nuestro, digamos, y además de límites competenciales difusos, ¿no? Esto de... En la clase 10 tienen, yo creo que por eso lo puse, esperen que no quiero, pero tienen todo el tema de la distribución competencial, ¿no? Y una explicación de la cuestión competencial, ¿no? Y a lo mejor en el documento es chiquito, pero dice, salvo AMBA, en tu tema, casualmente, dice, residuos sólidos urbanos, salvo AMBA, que los municipios no tienen competencia. Pues la tiene el gobierno federal en la disposición final. El gobierno nacional, bueno, el monstruo que ya hablamos la otra vez, que es SEAMSE, ¿no? Que es tripartito y que lo maneja. Y ese es un buen ejemplo, SEAMSE, AISA. Cada uno tiene sus propios intereses. Yo no puedo decir SEAMSE tiene los intereses del gobierno federal o del gobierno. No, SEAMSE tiene sus propios intereses. Después de 40 años de existencia, la burocracia de SEAMSE, sí, va uno, va otro, viene un director, sí, pero el ministro de Ambiente o el secretario tiene que tratar de domar eso, porque eso tiene vida propia. ¿Sí? Le pasa lo mismo a AISA, le pasa lo mismo ¿no? Tienen vida propia esos organismos. Daniel y Alexis. Primero Daniel y después Alexis. Sí, yo quería hacer una pregunta, pero antes quería, con cierto sentido del humor, hacer una aclaración, que solo soy autor de una frase célebre que es la de pasa por el costado, cuando dije que los municipios pasan por el costado del objeto de mi tesis, pero no la del apunte, yo no soy autor de esa. Pero bueno, hablando ahora en serio, digamos, la idea, porque está bueno esto del desafío de explicar la tesis en pocas palabras, digamos, mi tesis estaría enfocada a la universidad y a sus relaciones con un recorte territorial, que habría que definir bien,
submunicipal, y el diálogo con los distintos tipos de actores, perdón. Y ahí, un poco hablando con el director de tesis, encontramos como distintos niveles de actores, municipal, instituciones y movimientos sociales, que es como una categoría bastante nueva en Argentina de las últimas décadas, que no son instituciones. Entonces, bueno, ahí vienen distintos tipos de actores. Entonces entiendo, interpretando esta Y última hay otros clase- actores, te estás olvidando otros actores, porque aún en tu territorio tenés actores provinciales, Eso le iba a decir. ¿no? Sumamos a los actores. Digo, y tenés que empezar a desmenuzar, porque vos tenés actores, y además lo que tenés que evitar, porque ahora, muy lindo, estamos hablando en 2 horas, ¿no? Entonces tenemos que compactar todo. Pero vos tenés en Tandil, tenés el actor del municipio, tenés el actor, tenés el actor cooperativa, y vos decís, pero si la cooperativa es mayoritariamente de la municipalidad, sí, bueno, pero resulta que tiene su propia vida eso, ¿no? Y la agencia de desarrollo, esta discusión que teníamos el otro día, bueno, hace o no hace el trabajo, bueno, pero tiene su vida propia eso, ¿no? Porque, bueno, ¿no? Está en la municipalidad, pero más o menos, ¿no? Entonces, más allá, vos valorás más o menos su trabajo, eso es aparte, ¿no? Pero entonces la complejidad la complejidad de actores empieza a ver, ¿no? Y las directoras de escuelas, sí, las directoras de escuelas van, hasta que el inspector general le dice, no, señora, usted no va nada a eso, ¿no? Y lo mismo, ¿no? Y así vas teniendo, y después tenés al del INTA, ¿no? Y el del INTA, bueno, responde a una jerarquía que puede ser como muy cooperativo, porque es un tipo bárbaro y se juega el pellejo, o puede ser un tipo que no tiene ganas de nada, o un tipo que le ponen un límite, pues dicen, no, como gobierna Lunghi, ahí no se hace. Y ¿se entiende? O sea, Sí, tenés que abre ir el como panorama. desmenuzando mucho el análisis de actores y hacer Perfecto. siempre en un trabajo territorial, yo no me quiero meter en temas que han dado otros, supongo que lo habrán explicado, que es el tema del famoso mapa de actores. O sea, que uno de los trabajos principales que ustedes tienen que tener en la tesis es como muy desmenuzado todas las personas partícipes del proceso territorial, pero como muy desmenuzado. ¿Sí? Claro, eso estoy entendiendo, la necesidad de hacer una especie de capítulo, ¿no? En donde haya este mapeo territorial grande, porque veía menos actores yo, y directamente solo veía aquellos que tenían injerencia en estos barrios de la ciudad. Por ejemplo, no la veía la agencia territorial porque no tiene injerencia, que yo conozca, en estas cuestiones, pero sí están los niveles provinciales, el nivel también con delegaciones, ¿no? A Bueno, pero si nivel vas a nacional. trabajar la ciudad, ahí No voy a sí. trabajar la ciudad, Bueno, vas a ir a menos que la ciudad. Bueno, menos que vas la a tener, ciudad. a ver, Daniel, esto lo hablarás con tu director y lo vas a hablar con el director de tesis. Vas a tener que justificar, porque, porque menos que las ciudades todavía aún vas a tener que justificar mucho la relevancia. ¿Por qué un pedazo de la ciudad de Tandil y no toda la ciudad de Tandil? No estoy hablando del partido, Perfecto, estoy hablando de la ciudad, digamos, ¿no? O perfecto. sea, porque te vas a un trabajo bien casi de antropólogo, ¿no? O sea, de ir a lo micro más micro. Y ahí empieza a crujir con el tema de la relevancia, digamos. Pero ¿por qué? Porque el objetivo de la tesis continúa en decir, bueno, ¿cuál es la gestión, la creación compartida de conocimiento entre la universidad y todos estos actores territoriales? O sea, son nuevas formas de crear conocimiento basado en un diálogo de saberes populares, conocimiento científico, que crea un nuevo tipo de conocimiento y sobre lo cual no hay mucho escrito metodológicamente, sobre cómo son esos procesos. Entonces, por ahí pasa más bien el objetivo de la tesis, por la creación y gestión compartida del conocimiento, en mi caso, ¿verdad? Pero ahora estoy viendo un montón de otros actores y según entiendo por esta clase, estamos hablando de coordinación vertical, ¿verdad? En este caso, ¿no es cierto? En el tuyo te impacta esa, en otros te puede impactar otra. ¿Sí? Porque en otros te puede impactar más
no solamente la vertical, sino también la horizontal. Y además, lo de la teoría, lo de la producción de conocimiento y eso, más o menos no tenés mucho escrito, ¿no? Porque lo que se llama innovación social, hay toneladas escritas de innovación social y no dista mucho de tu perspectiva. Hasta los organismos internacionales promovían el tema de innovación social, que era recoger los saberes en los territorios. ¿Sí? Yo me acuerdo de haber ido, no sé, 2012 creo que fui a Recife, en Brasil, a un seminario que me invitaron y que hablé, no me acuerdo de qué, tendría que revisar, sobre innovación social y gobiernos locales. ¿Sí? Entonces, hay escrito, también esa revisión me parece que necesita como una profundidad de cosas que están, ¿no? Esto que hablábamos antes, creo que era con Yolanda, ¿no? El tema de, bueno, participación. Bueno, participación es como, no sé si era Yolanda, aunque, porque... No fue conmigo, pero sí. No, es lo de la participación. Bueno, es que la participación hay escrito, hay 50 años de cosas escritas, digamos. O sea, y con matices y con ¿no? Y más institucionales unos y otros más sociológicos y otros más de procesos y otros más de modelos de participación. O sea, lo que pasa es que la tesis doctoral es eso, ¿no? Y recién están, me parece, entrando en el tema. Daniel... No, Alexis primero, y después me parece que vino Mauro. Hola, profesor, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy bien. Hablando del mapa de actores, yo quería preguntar si existe alguna matriz o una metodología de análisis para visualizar y también para analizar los actores, la competencia y las políticas públicas de una región. Sí, ahí se hace lo que habitualmente, fíjate, se usaban, la sociología ha hecho mucho eso, los sociogramas se llamaban, ¿no? La forma más moderna es, ¿no?, hacer análisis de actores, ¿no? Lo que pasa es que tus actores para la ciudad de Corrientes, para tu tema, son distintos que los actores para Mónica. Porque vos me vas a trabajar la gastronomía, la actividad gastronómica o la hotelería o la industria ¿cómo le dices? El turismo. El turismo. Me sale la palabra hostelería, como en España, ¿no? No, pero le dan otro nombre más genérico. Bueno, ponele que será ese sector, ¿no? Y en una ciudad, y ese mapa es distinto a, ¿no? Es distinto al mapa de otra forma distinta, y hasta el rol del gobierno subnacional es distinto, ¿no? Ahí te lo puse en el comentario a tu trabajo. Corrientes son junto con los de Tierra del Fuego los municipios con más nivel de autonomía. O sea, si quieren tener, hacer en su territorio más o menos lo que quieren, y ahí es interesante eso, porque vos ahí las reglas limitantes son más reglas en lo informal, no en lo legal. O sea, si vos mirás las tres cosas que caracterizan a las relaciones intergubernamentales, los límites los podés tener más en las personas y en las presiones y en lo partidario que en lo legal. Y en otras provincias, nada, en el trabajo de Sergio, el municipio bonaerense prácticamente no tiene ni competencia en la recolección de residuos, digamos. La tiene por la mitad. No tienen el ordenamiento territorial. O sea. Sí, lo que yo observo en este territorio, que el gobierno municipal y el provincial tienen un alto grado de comunicación, de relación para diferentes actividades, digamos.
Eso y es- opera en el plano de lo político, en el plano intermedio, porque son del mismo signo político. Insisto, pudieran estar peleados a muerte también, ¿eh? Y ser del mismo signo político. Y ahí vamos a las relaciones, ¿sí? Que Valdés y Tassano se llevan bien, digamos, ¿no? Y hay como una idea, pero en otra época eran del mismo signo político y se llevaban para el diablo. En la época de Ricardo y el intendente, me lo vas acompañando, el que era después el que era, ay, cuando yo iba a lo de la convención constituyente, yo no me salía el nombre, que después fue secretario de gobierno. sí, yo estoy hace poco en Corrientes también. ¿No? Se llevaban pésimo, pero pésimo. Y eran también, todos eran del frente de Todos de Corrientes. El Frente de Todos era una alianza radical peronista en Corrientes, que no tiene nada que ver con el Frente de Todos, ¿no? Y se llamaban pésimo. Y bueno, pero en el medio hubo un aumento muy grande de la autonomía, entonces en el nivel de relaciones intergubernamentales hubo una expansión competencial muy grande de los municipios de Corrientes, ¿sí? Y eso cambió el funcionamiento Pero bueno, vos tomás un tema como pequeño. Lo que sí tenés es una complejidad en tu territorio. Que en el mismo territorio, mucho más que en otros de la provincia de Corrientes, tenés a los dos gobiernos operando. El mismo problema lo tiene el compañero que está con Ushuaia, por ejemplo. Donde están operando los dos en el mismo territorio. Muy agravado, en el caso de Ushuaia, más agravado todavía, ¿no? Hola Daniel, a continuación. Mauro, vos, cierto. Sí, habla, Mauro. Perdón, creí que seguía el compañero anterior. No, entiendo que la duda iba por el tema del mapa de actores, y hay como una metodología, y sí, y siempre es incompleto, y además lo vas a tener que hacer vos, porque cada actividad tiene un mapa distinto, digamos, o sea, ¿no? Primero vas a tener que tener un conocimiento total de la situación, digamos, ¿no? Exacto. Mauro. Bien, bueno, hola. La verdad, con cada clase se me está empezando a complicar un poco más y estoy casi a la deriva en qué hago con la tesis. Porque la cuestión es que yo empecé con una idea de hacer una especie de combinación entre Te voy a ambiente. contar una anécdota antes que sigas, voy a hacer una anécdota que merece a esta hora. Sí. Una vez, buscando en internet, encontré un comentario desfavorable o no sobre mí, de un grupo de alumnos, cuando se usaban los foros y esas cosas en internet, y decían que había un método Cravacuore que consistía en poner en duda todo, sí, y no dar respuesta a nada, que todo era relativo. Sí. Bien. Eso eran un grupo de alumnos míos en Rafaela. Yo había ido a dar una clase, creo, no sé, me parece que no me había invitado Pablo, me había invitado Mirabella, que era una autoridad del gobierno de Omar. Yo soy muy de relativizar todo y de tratar de romper las cosas, digamos. O sea, comparte, pero el problema, la amenaza de eso es que se me va, continuamente se disipa y cada vez es más grande y en algún momento tengo que poner un freno, no espacial. Yo sentí, escuchándote, vos lo leíste, vos lo armaste y lo leíste, ¿verdad? ¿El comentario? Sí. Sí. Porque se les nota el que está hablando y el que lo lee, digamos, ¿no? Te falta todavía la claridad de cerrar el tema. Sí. Para mí te falta todavía estás en un periodo, vos no estabas, lo hablamos por el tema de Vanessa, aunque, ¿no? Ella después al final pudo decir, ¿no? Pero si yo te pregunto, ¿de qué vas a escribir?
En realidad sería una especie como de economía urbana. Fíjate, Si es- en realidad es una especie de No. tus compañeros, ¿se entiende? Sí, no, lo digo un poco más académico. El estudio de la eficiencia en el uso del espacio urbano, identificando conflictos ambientales, uso, mancha urbana. Pero no y la eficiencia en el uso del espacio. Eso, Punto. eficiencia. Punto. Listo. Bien. Eficiencia. Después, ahí está, es un buen ejemplo. La eficiencia del uso del espacio puede ser en Ushuaia, en Río Grande, en Corrientes, en Villa Merlo. Tu tema es teórico, en buena parte, no por el caso de Ushuaia. Tu caso es demostrativo. Sí, es si es o no lo es. Ahí hay que ver si eso tiene relevancia académica. Si no, Claro. a ver. Hay una. Sí. Sí, dale, dale. Hay una cuestión hay una cuestión que si yo quiero saber si es o no es, lo contrasto, lo comparo con indicadores mundiales a elegir, pero no sé si me gusta más esa idea. Me gustó mucho más cuando analizamos la ciudad con la idea de capitales territoriales. Me gustó mucho, me encuadró mucho el tema y ver Ushuaia. Es que el problema es que Ushuaia tiene límites muy, muy flojos entre lo que es municipalidad, provincia e incluso nación. Hay veces que es muy difícil darse cuenta quién está operando en determinada parte. Y la otra cuestión es que no sé si me interesa contrastarlo con indicadores, hacer ese tipo de trabajo. No. Yo había esa forma de ver la eficiencia del uso del suelo. Obviamente, mediante sistemas de información geográfica puedo ver coberturas, superficies y usos. Y también agregarle, porque soy gestor ambiental, agregar el tema de los conflictos ambientales de interceptar la mancha urbana con la base natural. Pero te das cuenta que estás hablando, te perdiste la conversación con Vanessa. Sí. No, debe ser. no, a ver, pero no, es que empiezan a aparecer y es como que van apareciendo un tema y otro, y otro, y otro, y otro. Yo humildemente, lo único que te pedí en mi clase era que identificaras el rol que tiene la provincia y el municipio en tu tema. Yo no, insisto, desde el primer minuto dije, yo no soy el profesor del taller de tesis, no lo soy, no soy el director de la tesis. Para los pobres condenados que terminen eligiéndome a mí, tendrán que pasar otro proceso distinto, pero a mí me da la impresión de que es como te falta el ejercicio de síntesis todavía. Sí. ¿Sí? Bien. Que está muy superpuesto, a ver, y ahora llevo agua para mi molino, que acabo de decir recién, que sí, que tenés un problema de superposición de provincia y municipio, sí, tremendo. Sí. Sí, porque la provincia de Tierra del Fuego son 3 ciudades. El resto de la provincia de Tierra del Fuego es territorio vacío, digamos. ¿Sí? Nada, sí. Porque no hay, a ver, conozco la provincia de Tierra del Fuego, ahí te lo puse en el comentario. La conozco a la provincia de Tierra del Fuego, me pongo una venda y puedo andar por la provincia de Tierra del Fuego. Tenés el problema de la superposición, y más en Ushuaia. O sea, ¿no? Sí, Tierra totalmente. del Fuego, para los que no puedan creerlo, aunque ahora se ha ido extendiendo el modelo en otros lugares del país, Tierra del Fuego hace 20 años tenía hace 20 años, hoy, insisto, es más común. En cada ciudad de la provincia había una delegación del ministerio. O sea, el Ministerio de Desarrollo Social no trabajaba con el municipio de Río Grande. No, hay una sede del Ministerio de Desarrollo Social, una en Río Grande y una en Ushuaia. Una delegación, y todo está duplicado, triplicado, porque también hay en Tolwyn, ¿no? Bueno, es un problema de la provincia eso. Eso mismo no está en todos lados. ¿Sí? Puede trabajar, entonces sí, tenés la dificultad
justamente de dos niveles de gobierno. El federal casi hay, por supuesto, porque el Estado federal se ha ido extralimitando en sus competencias y lo van a ver ahora, es lo que llaman políticas de recentralización, ¿no? O sea, el Estado Nacional trata de ir involucrándose cada vez más en cosas que no le competen, pero se mete. Por ejemplo, la política social se ha ido metiendo cada vez más. O sea, vos tenés, hace 20 años, el actor ANSES no tenía ninguna intervención en la política social. Y hoy la política social federal se maneja por ANSES. ¿Sí? ¿Correcto? Bien. Sí, sí. Esos también son cambios, eso lo vas a ver en la clase de mañana. Muy bien. A ver, explicado, pero vos sí, vos tenés un problema y ahí de superposición absoluta de las relaciones intergubernamentales y siempre, en general, contradictorias. Totalmente. Siempre, siempre, de toda la vida, porque así sean del mismo partido político, porque cada uno está jugando su propio juego. Y como tienen tanta plata, ¿sí? Los municipios y el gobierno de Tierra del Fuego tienen tanta plata, cada uno atiende su juego. Y además son 6 los que dicen la política de Tierra del Fuego, digamos, ¿no? Sí, totalmente. O sea, Sí. y que van haciendo una calecita, ¿no? Y entonces te aparece Ciurano en un lado, y Pablo Blanco, y Gustavo, y te van, y Paulino, y te van dando vueltas, ¿no? De un lado para el otro, digamos, ¿no? Y no hay actores muy nuevos, y todo se define en 2 o 3, y los intereses empresariales pasan más o menos, hay 3 o 4 personas importantes, y punto, que son dueños de muchas cosas. Y entonces sí, ese problema vos lo tenés. Si vas a trabajar la isla, en cualquier cosa vas a tener, digo, sos de los que más vas a tener que trabajar, y sobre todo el tema de las relaciones entre los niveles. Sí, la clase de hoy me pareció muy bien, muy bien Me porque... alegro. Sí, sí, lo leía y decía, ¿y cómo rayos es en Ushuaia? Ya la clase del sábado pasado, la presencial, cuando hablaba de las políticas con respecto a gestión de residuos, acá el año pasado se dio una situación muy, no rara, no sé cómo extraordinaria o atípica de cómo encarar en la teoría lo que estaba sucediendo, que es armar entre las 3 ciudades el polo de residuos en Tolwyn, las plantas de separación en cada ciudad, y usan el territorio de toda la provincia haciendo una combinación de jurisdicciones. Pero después cada ciudad, por ejemplo Ushuaia, no tiene el lugar necesario para hacer la planta de clasificación. Y hubo que empezar a buscar ciertos lugares para ubicar, según requerimientos de nación, el lugar para la planta de clasificación. Y existen superposiciones hasta incluso entre la gente que trabajaba en el municipio, después se va a la provincia y después vuelve al municipio, y esas mezclas, combinaciones, a mí me parece que, no sé si desemprolijan, pero no cuadran con los textos que leo, después con respecto a actores sociales, etc. Mira, yo no he visto nunca un nivel de desarticulación, de competencia interjurisdiccional y de desarme de la política como en Tierra del Fuego. Y he trabajado, creo que en 20 de las 23 provincias. Yo no trabajé nunca en La Pampa y no trabajé en Santa Cruz. En el resto de las provincias he trabajado en todas. Así, esto, ¿no? Puede ser que esto sea herencia de un vicio de que dejó de ser territorio en los 90 y no antes, y por ahí la tendencia del neoliberalismo, y porque la Mauro, cuestión ¿vos sos nacido y criado en Tierra del Fuego? No, Bueno, venido y quedado. bien, venido y quedado. Yo siento, no quiero ser ofensivo, pero para mí Tierra del Fuego es el Far South. O sea, sí, es la tierra de las oportunidades, donde sí, la isla de la los que iban al oeste
iban en búsqueda de oro y se liquidaban y venía el sheriff y les ponía un poco de orden y la regla era, bueno, Tierra del Fuego, con todas sus instituciones y todo, es eso, digamos. O sea, Gracias. Sí, muy bien. Veremos qué hago. es mi impresión y soy persona no. no grata en la provincia de Tierra del Fuego en esta etapa. No, bueno, ahora vamos a ver si puedo hablar con alguien como para que vengas, aunque sea un fin de semana. No pretendo, pero soy persona no grata porque yo me peleé qué con el genial. gobernador, entonces soy persona no grata, digamos. ¿Con el actual? Sí, con el actual del quien fue, quien venía a comer todas las semanas a este living, digamos. Entonces, viste, como que no hay vuelta atrás. Bueno, por cuestiones no personales, por cuestiones más de personalidad de él. Pero bueno, pero fuera de eso, el nivel de desarticulación, tu tesis, en cualquier cosa, por la estructura de Tierra del Fuego, como en casi ninguno de todos los compañeros tuyos, el Estado está en el corazón, por cómo es el modelo de desarrollo de Tierra del Fuego. Sí, totalmente. O sea, no tenés no tenés de dónde escaparte. Y el nivel federal lo tenés, ¿sabes qué? En el tema impositivo. Totalmente. No hay Tierra del Fuego sin sistema impositivo, ¿sí? Y eso tiene 2 o 3 nombres. Sí. ¿No? Sí. Que además se llama Martínez Sosa, se llama Niki Caputo, se llama 3, 4 nombres tenés. Sí, Ya, totalmente. no habría Tierra del Fuego sin esos intereses, sin que el Estado federal defienda eso, digamos. No, convengamos que Ushuaia nació gracias a la acción federal, como si fuese el presidio o la base naval. Sería, bueno, no está Andrea del lado de Chile, sería Primavera. Si no fuera por el Estado federal, Tierra del Fuego sería Porvenir y Primavera, ¿sí? Sería lo mismo que del otro lado de la isla. Sí, o sea, es verdad. En tu estudio el Estado está siempre por cómo es el modelo de desarrollo, porque te impacta por el lado del impositivo federal o por el tema de una provincia, es la provincia que recibe más fondos, pero por lejos, más fondos de coparticipación federal por cada habitante de la isla, más la estructura impositiva, más los recursos naturales que tenés y con unos niveles de autonomía de los municipios que los hace particularmente fuertes. Sí, pero te hago una consulta. Todo esto, estas conclusiones que vos estás haciendo, vos las hacés porque tenés la capacidad y la experiencia y trabajaste en el lugar. Pero, ¿dónde está la literatura que cuadra, la parte teórica que cuadra con el modelo que se desarrolla al tropezón quizás en Tierra del Fuego o Ushuaia? Es una es la contraliteratura. Lo que yo leo en la literatura no cuadra en el lugar en el que vivo. Bueno, andá a mirar los presupuestos, andá a mirar la distribución del gasto estatal y de las transferencias federales, mirá los niveles de autonomía, si querés te los mando porque los he medido yo, o sea, lo que pasa es que ¿qué hay de literatura de la provincia? Mucho estudio de consultoría pagado por la propia provincia, o por el fondo, por el fondo patagónico, o por, Sí, pero no, hay poco, hay más de tendencia social o economía por la 19.640, pero más allá de eso, nada. Pero, no, yo hay cosas que te puedo liberar, porque como son viejas, son estudios viejos. Yo hice estudio de gobernabilidad de Río Grande, no de Ushuaia, en la época en el 2005, 2006, o sea, estos documentos supongo que los puedo, pero yo he tenido que mandarle informe al intendente de gobernabilidad en sobre cerrado para él, lacrado para que nadie se lo abriera. Sí. Porque tenía miedo de que alguien en la municipalidad lo abriera. Pero si yo en una localidad tenía
en ese momento, a ver, para que ustedes dimensionen, en una ciudad de 50.000 habitantes había 600 organizaciones no gubernamentales. Ustedes dicen, ¿qué nivel de participación? Daniel me dice, ¿qué nivel de participación? ¿No? Innovación social, sí, totalmente. No, era que las personas eran presidentes de 4 ONGs y cobraban por 4 ventanillas distintas. Entonces, cobraban por el club de golf, cobraban por una asociación de lenguaje de señas, en fin, ¿no? O sea, cobraban por 4 ventanillas distintas subsidio del Estado. O sea, eso yo lo escribí, ¿eh? Bueno, muchas gracias. No, digo, lo que pasa es que por eso soy personaje no grato, ¿qué querés que te diga? Igual no hay tanta riqueza como había en el pasado. Ahora son más para repartirse, son muchos más ahora. Sí, totalmente. Ha crecido mucho la población. ¿Alguna manito más? Andrea, me parece que habías levantado la mano. Sí, bueno, la verdad, profesor, que he estado pensando toda la semana en base a sus comentarios de la clase anterior. Y bueno, me entra un poco en duda su comentario, esto que dice, ¿cuáles son las formas de articulación intermunicipal que existieron? ¿En qué periodo de tiempo? ¿Desde cuándo hasta cuándo? ¿Cómo? En los años 90, Andrea, en la provincia de Sí. Buenos Aires, hubo un proceso de regionalización de tipo intermunicipal, de tipo bottom-up, de abajo para arriba. Tus municipios debían estar, yo no sé si no en el CODENOVA, el Consejo de Desarrollo del Norte Bonaerense, o en el COPRONOVA, que era otro, que era el de Desarrollo del Noroeste Bonaerense, tendría que ver los 8 municipios, pero hubo intentos, digo, porque vos vas a trabajar también un grupo de municipios, es un poco tu idea, Sí. y los municipios habían tomado, eso para que no pase lo de Mauro, sobre eso hay escrito un montón, bueno, 2, 3 artículos, tampoco es que los estudios subnacionales de Argentina tienen decenas. Tendrías que ver si el territorio, eso tenía ese proceso que se dio entre el 94 y la crisis del 2001, y algunos han continuado, de esas asociaciones de municipios, tenían de interesante que los propios actores políticos locales se organizaban de alguna forma e identificaban su territorio, a veces de forma equivocada. ¿Qué quiero decir con equivocada? No sé si equivocada. Por ejemplo, los del sudoeste bonaerense se ordenaron en una intermunicipalidad muy grande, que tenía 18 municipios, y era muy extensa, porque era la 6ª sección electoral. ¿Sí? Bien. Menos Bahía Blanca. O sea, dijeron todos contra Bahía Blanca. O sea, la sección electoral tiene 20 municipios, 3 Arroyos no quiso entrar, y Bahía Blanca no la invitaron, digamos. ¿No? Claro. Bien. Pero eso era si vos no sé si ubicás el mapa de la provincia de Buenos Aires, eso era desde Pellegrini hasta Patagones. Pellegrini está a la altura de Buenos Aires, por la ruta 5. Sí. Y Patagones, 800 kilómetros al sur. Y todo eso era una intermunicipalidad. Bueno, a eso me refiero con que usaron el territorio político-administrativo, discusión que tuvimos al comienzo de esta clase, y después inclusive hubo algún intento de separación. En el CODENOVA tendría que ver cómo cuadran esos intermunicipalidades, cuadran con los municipios que vos estás trabajando. Hay un trabajo mío en un libro que yo creo que se llamó Intermunicipalidad. Bueno, búscalo. Es sobre asociativismo intermunicipal en la provincia de Buenos Aires. Te va a saltar el artículo en Google mío. Y ahí está el mapita y un detalle de qué municipios integraban cada región. Porque puede ser una cosa interesante identificar
al menos los actores políticos de esa época que identificaban que era su territorio. Lo cual no quiere decir que vos tengas que trabajar ese territorio. ¿Sí? Perfecto. Pero es una buena base porque... Y además eran actores de los 90. No le apliquen tanto la cosa. A veces los escucho hablar y de la matriz del neoliberalismo. Los actores políticos suelen ser los mismos, ¿eh? Claro. A veces pónganle un freno, porque uno a veces lleva categorías más de la política, y sobre todo los más jóvenes, ¿no? Y a veces los actores políticos son los mismos, ¿eh? Claro. Y no solamente en el conurbano. Así que Claro. tengan a veces, no le atribuyan como a la teoría comportamiento, sino más bien al momento histórico. ¿Se entiende? No sé si soy claro, ya a lo mejor estoy hablando hace mucho tiempo, pero no es tanto a la matriz, como que la matriz neoliberal hubiera sido con unos actores y el contramodelo con otros actores distintos. No, son los mismos, o más o menos los mismos. ¿Sí? Sí, de hecho, en este lugar, en el municipio que pertenece a Carlos Tejedor es el municipio cabecera de esta localidad, permanece una orientación al partido peronista y a los K desde hace, pero desde que comenzaron. Y aún antes estaban con los peronistas. O sea, por más que gane el macrismo en otra época, ahí se representa siempre lo mismo. Y hay cosas que son muy, muy locas para mí cuando hice la investigación para la tesis de licenciatura, es que las obras, por ejemplo, la Ruta Provincial 70, figura asfaltada. Y la Ruta Provincial 70 es de... Entonces, ¿dónde está ese presupuesto? ¿Dónde está? Esas eran algunas de las preguntas que me hice en su momento, ¿no? Escuchándolo a los actores del lugar, a quienes viven en ese lugar, que pasaron de tener en 1957 1.700 habitantes y hoy no llegan ni a 500. Por eso me pareció tan interesante lo de las políticas públicas, me atrapó y me hizo meter un montón de dudas, porque ¿cómo las abordo? Son complejas. Por eso le hago estas consultas. Son complejas. Requieren la preocupación, estudiar un determinado método para estudiar políticas públicas. Si ustedes en su tesis seguramente van a tener que hacer otros seminarios, por más que se reconoce mucho en esta maestría, en este doctorado se reconoce mucho la cantidad de materias que vienen de maestrías y ese tipo de cosas, pero seguramente ustedes no se olviden que en este doctorado tiene que haber coherencia entre su trayectoria previa, eventualmente su trayectoria profesional y el proyecto de tesis. Claro. Tiene que haber coherencia, ¿no? Porque si lo veo a Carlos ahí, ¿no? Carlos ha trabajado siempre en temas de administración pública, por lo menos desde que yo lo conozco. Y ahora él me dice, no, voy a trabajar género y turismo en Cali. Y le digo, Carlos, vos de eso no conocés, o sea, no te dedicaste nunca. Entonces, andá a estudiar una materia de género, andá a estudiar, ¿no? O sea, tiene que haber como una coherencia. Si vos no sabés de políticas públicas, de tu tesis va a trabajar mucho sobre políticas públicas, o se va a centrar ahí, vas a tener que ir a cursar alguna materia de política pública. ¿No? Valeria el otro día me escribió por eso, ¿no? Y le dije, me da una opción y le digo, bueno, si estás fuerte en lo metodológico, si estás débil en lo metodológico, anotate en el seminario de doctorado de metodología que hay, de desarrollo territorial. Si te sentís débil en el tema municipal, bueno, venía a cursar conmigo sistemas municipales comparados. O sea, cada uno irá haciendo su camino, digamos, en función, ¿no? de su tema de tesis. Ahora, yo lo que te puse es, fíjate que en ese territorio, en términos de política pública, y en particular en relaciones intergubernamentales, ahora, clase 10, hubo construcción intermunicipal, que es un tipo de construcción, digamos, intergubernamental, ¿no? Ya la hubo.
Entonces es como un antecedente que vos tenés que ir a mirar ahí sobre ese tema, ¿no? Perfecto. Muchísimas gracias, profesor. Daniel. Un gusto cada clase. Perdón que hoy entré tarde, estaba con problemas de conexión, anda No, medio no hay mal. problema. Además, esto es un seminario voluntario. Acá entran y salen como quieran. Gracias. Daniel. Una pregunta más y no pregunto más. Desde que hice ese comentario de mi tesis, agradezco a los compañeros de acá del Zoom que me mandaron 2 personas distintas lecturas, y me surge, vuelvo para atrás con el tema de la participación ciudadana, que alguien me acaba de marcar versus participación comunitaria. Yo no había leído acerca de esta diferencia, entonces entiendo que lo mío tiene más que ver con participación comunitaria más que con ciudadana. Y acá quería hacer un muy brevísimo comentario. En Tandil en los últimos 5 años se llevó a cabo un proceso que se llama Acuerdo del Bicentenario de la ciudad, no sé si habrá escuchado hablar, que está cerrando en este momento, y que fue un acuerdo entre el municipio, la universidad y alrededor de 100 instituciones que durante 5 años estuvieron trabajando conjuntamente en distintos ejes de trabajo. Ahora bien, ese es un proceso institucionalizado de participación ciudadana, con convenios, con acuerdos, y publicado por el rector y el intendente, informado, firmado, con análisis anual de los resultados, etc. Lo que yo estoy planteando es un proceso que no está debidamente institucionalizado, porque salvo algunos actores en el territorio, otros actores no están debidamente. Entonces hay un proceso de participación capaz que más comunitaria que ciudadana. Eso, quería hacer ese planteo. Me preocupa un poco la no institucionalización de de los actores con los que estoy pretendiendo trabajar. No, a ver, no, a mí no me preocuparía, porque no todos los procesos quedan formalizados, inscriptos, institucionalizados, ¿no? Digo, hay muchas cosas, es como que no están en ese plano, digamos. Va en el recorte de la realidad que vos quieras hacer, porque podrías hacer una tesis de evaluar si eso sirve para algo, por ejemplo. O sea, otro compañero de Tandil hace una tesis y dice, quiero mirar si lo del acuerdo quinquenal de Tandil sirve para algo, o la dinámica de las instituciones, digo, y sería válido también, o sea, va en el recorte que vos quieras hacer, ¿no? En cualquier caso, igual tenés que mirar, digo, te sirve para mirar si esos actores están en el tuyo, si en el tuyo están los otros actores, ¿no? Eso lo tendrás que ir viendo, lo aprenderemos el día de la defensa de tu tesis doctoral, eso me da la impresión, o por lo menos yo. Yo lo voy a tener que aprender mucho antes. Me da la impresión de que a mí, ¿no? Yo soy un profesor rústico. A ver, antes de diferenciar ciudadana, bueno, si a vos te sirve la diferenciación, digamos, empezar a hacer como categorías, si a vos te sirve, metele para adelante, digamos. Yo trato de simplificar, ahora estoy tratando de despejar un poco la maleza y de ponerle estructura a las cosas. Es por lo menos lo que yo pretendo en este curso, ¿no? Bien, gracias. Bueno, ahí entró Pablo, que no hablamos nada de su proyecto. Pablo tiene casi la clase 12 sobre el tema de Pablo, pero me voy a guardar una carta de sorpresa para Pablo, porque Pablo va a trabajar Agenda 2030, y es el tema que tengo que trabajar en la clase 12, de la relación entre gobiernos subnacionales y Agenda 2030, que es parte del trabajo de Pablo, ¿no? Que él lo focaliza en 2 temas particulares. Bueno, 2 horas y media llevamos ya, veo. Ni me di cuenta. Bueno, nos vemos Dios mediante, si les parece, el sábado próximo. Bueno. Muy bien, muchas gracias. No, buenas noches, Muchas gracias. profesor, compañeros. Chao. Gracias. Chao, nos vemos, buen fin de. Buenas noches.